evitar? Esa es la gran pregunta. Que te suceda algo así, este arrendatario moroso que lo vivió nuestra querida Carlita Jara. Y tú nos decías, Carla, para que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia y todo lo que tuviste que pasar. Bueno, fue bien terrible, la verdad, porque no es que no te paguen el arriendo, sino que tampoco pagan gastos comunes ni cuentas básicas. Entonces todo eso se empieza a acumular y son gastos que finalmente uno tiene que terminar costeando. Porque no sé cómo será ahora, Carmen Gloria, pero en esa época era muy difícil sacar a los arrendatarios. Esto fue hace 5 o 6 años atrás y no podías llegar y sacarlo, había que hacer todo un trámite, demandas. Después de eso a ellos se les da un plazo dependiendo del tiempo que estuvieron viviendo en esa propiedad, y de ahí recién sacarlos, y cuando se van sin pagar nada. ¿Con cuánto te defraudaron? Fueron 3 meses de arriendo, más todos los otros gastos, y además la destrucción que le hicieron al departamento antes de irse. Rabia. ¿Llegaste a algún cálculo de cuánto? Porque finalmente al final te tienes que hacer cargo tú. Sí, no, o sea, es que en el momento de verdad, Eduardo, que fue es súper difícil, porque a veces, no sé, pues la pega nuestra va para arriba y para abajo constantemente. No, entonces, como en el momento que lo hice, la verdad que, no sé, poco a poco empecé a pagar todo lo que debía, porque claro, hay que pagar dividendos, el departamento no estaba pagado completamente, entonces fue bien engorroso todo el trámite, porque, bueno, ellos se fueron y no pagaron nada, porque para eso hay que hacer otra demanda, para que te paguen y poder requisar cuentas y ver si es que tienen autos a su nombre y todo eso. Y por otra parte, ellos a mí me demandaron por injurias y calumnias. Entonces me tuve que ir a otro juicio con ellos, porque ellos decían que lo que yo estaba diciendo era mentira. Sin embargo, se demostró todo. Por suerte tuve un súper buen abogado, y ese trámite fue súper corto, porque el juez dijo, o sea, ¿de qué otra forma se le llama a una persona que está viviendo gratis en un departamento? Sinvergüenza, que fue la palabra que yo usé, que fue el video que ustedes vieron en la nota, que dije, está sinvergüenza, no. ¿Se ofendieron más encima? Se ofendieron, sí, se ofendieron. Entonces, por suerte, eso quedó en nada, porque yo no lo dije desde ninguna mentira, sino que tenía todo para demostrar de que ellos no estaban pagando el arriendo. Así que, bueno, me imagino, Carmen Gloria, que ahora es todo un poquito más fácil, ¿no? La forma de poder sacar a los arrendatarios. ¿En qué año te pasas? 5 o 6 años atrás. La vieja ley. Sí. ¿Ah? Con la ley vieja, con con la ley antigua. Que sí. sigue vigente, no es tan vieja. ¿Cómo sigue vigente? Sí, pues no quiere decir que uno se reemplace por otra. ¿Ya? Lo que pasa es que hoy día en el juicio en el caso del término del contrato de arriendo, cuando se hace una demanda, hay 2 tipos de juicios. Está el juicio monitorio, que es la ley devuélveme mi casa, pero que es una modificación al antiguo juicio, que era un juicio declarativo. Y cuando yo no cumplo los requisitos para ir al juicio monitorio, todavía sigo teniendo la alternativa de ir por el juicio antiguo o viejo, como le dices tú. Perfecto. Antiguo. Antiguo, que es más original. ¿Cómo evitar todas estas complicaciones? Hay que partir, o sea, creo que no hay nada que te asegure 100% no caer en una situación como esta, pero mientras más resguardo tomemos, más seguros vamos a estar y menos probable es que ocurra. Y los resguardos deben partir desde el principio, desde que yo firmo el contrato. ¿Tú a esos arrendatarios les pediste documentos, papeles, o fue así como...? No, con una corredora de por medio. Bueno. No, con una corredora que, claro, ellos ven cuál es la opción más óptima para que arriende ese departamento. Había contrato de por medio. Había contrato de por medio, sí, pero con esa ley daba lo mismo. El contrato casi que no importa. Con la ley antigua. Importa, o sea, claro, pero ahora yo sé que se pueden poner más puntos, como por ejemplo, el arrendatario podría llegar a DICOM incluso. Y que eso igual la gente se asusta un poquito más. No sé cómo funcionaba antes, pero... ¿Pero quién no está en DICOM? No, claro, sí, pero igual por último todos. uno dice, pucha, que lata caer para al que la gente boletín. no caiga en errores, el contrato siempre importa. Siempre. Siempre ha sido importante. Lo que pasa es que el contrato de arriendo en nuestro país es lo que se llama un contrato consensual. O sea que para que sea válido no necesita que esté escriturado. Entonces, basta con el acuerdo entre las partes de la cosa a hoy arrendar y las condiciones de ese arriendo. Pero después, cuando vamos a juicio, no vamos a poder probarlo si son contratos de cierto monto hacia arriba. Por eso que uno como abogado, a pesar de que la ley no exija la escrituración, siempre el contrato hágalo escrito. Y no solamente escrito, yo recomendaría y sumaría una cosa más, ante notario. Porque es la única manera en que uno tenga un documento indubitado, o sea, que es plena prueba en un juicio. Ahora, respecto a las cláusulas, a lo que decía Carlita, el contrato, mientras más detallado, mejor. ¿Cuál es la casa que voy a arrendar? ¿En qué monto la voy a arrendar? ¿Con qué periodicidad me pagará el arriendo?
¿quién que se hace cargo de los gastos? ¿Quién se hace cargo de las mejoras útiles, de las necesarias, de las voluntuarias? ¿Quién va a pagar las cosas que ocurran? ¿Cómo le vamos a poner término? ¿Cuántos días debo avisarte? ¿Qué pasa si tú no pagas los gastos de luz, agua, servicios? Que todo esto, aunque no esté en el contrato, supletoriamente siempre va a estar en la ley. Siempre está en la ley. ¿Por qué es importante la existencia del contrato? Y ahí es donde yo te dije, siempre es importante. Porque si yo no tengo contrato ni puedo probar la existencia de un contrato, se me cae todo el juicio de arriendo, completo. Se fue, no existe. Y tengo que hacer otra acción, que es la acción de precario, que es una acción civil que es bastante más lenta que todas estas prerrogativas del juicio de arriendo. Carmen Gloria, toda la razón. Contrato clave. Quiere arrendar cualquier cosa, contrato. Siempre contrato. Pero la Carlita tiene razón en una cosa. Y para que nos digas cómo cambió con la nueva ley y por qué esto que dices tú que igual sigue vigente la antigua. De alguna manera. Porque la Carlita tenía contrato. Tenía una corredora. Ante notario. O sea, ni siquiera ante notario. Y te costaba un mundo sacar a los arrendatarios. Y tenían como todas las garantías, yo me acuerdo, ya no sé cómo era bien, pero tenían hasta como 6 meses de plazo y antes de los 6 meses no lo podías sacar y un mes por año que vivían. No me acuerdo cómo era, quizás estoy chamullando. Todo, sí. Puedo estar chamullando, pero sí te costaba mucho. ¿Cómo era, cómo es ahora? A ver, partamos por explicar, ¿por qué costaba más? Estamos hablando que hoy día, a partir del 2022, se hizo la ley Devuélveme mi casa, que es el juicio monitorio. Eso es un juicio cortito, muy cortito, apretadito, donde yo no tengo para debatir muchas cosas. Por eso que el juicio exige como prerequisito tener ciertas cosas básicas para pasar a este juicio. Como por ejemplo, contrato. Uno. Y si no tengo un contrato, tengo que tener todas las formas para demostrar ese contrato. Los depósitos, los WhatsApp, los correos, alguna manera que yo pueda demostrar que este contrato existía. Y la deuda. Paso directo para acá. Y aquí el juicio es cortito. Demanda, notificación, 10 días para que conteste o pague. No pagó, 10 días para sacarlo de la casa. Ah, rápido. Es muy rápido. Yo sé que algunos van a decir, no, mentira, yo presenté el juicio y todavía estoy esperando que lo echen. Sí, porque esos son los plazos que tiene la ley, pero esos plazos hay que contarlos desde. Partimos. Demanda. Lo primero, se debe notificar. Para eso es muy fácil porque generalmente la dirección para notificar es la dirección donde está viviendo tu arrendatario. O sea, tú la sabes. No notifica. Notificado, de aquí, corre los 10 días para que conteste. Perfecto. Pero tengo que lograr notificarlo, porque a veces, no, es que fueron a la primera notificación y no lo encontraron. Claro. Hay que hacer la segunda, que es la por cédula. Fueron a la segunda, de ahí corren los 10 días. No contestó. Tiene 5 días de plazo para contestar desde que está notificado, 10 días para la insistencia. No contestó, no apareció. O sea, máximo van a pasar 15 días desde que lo notifiqué hasta que desalojo. Desalojo. Al día 15. El día 15. Hoy describí cualquier cosa, el lunes. Desalojo. Ya. Desalojo. Pero el desalojo no lo hace el juez, ni lo hago yo. Lo hace un receptor judicial. Por lo tanto, yo aquí voy a sacar, el tribunal a los 10 o máximo 15 días va a dictar una resolución que hay que entregarle a un receptor judicial y quizás incluso, si es necesario, a carabineros de oficio para que acompañe al receptor judicial. Entonces, en esto nos podemos demorar, porque los receptores judiciales, que son auxiliares de la Administración de la Justicia, hay bastante poco y cuesta bastante y tienen también sobrecargados de trabajo. Entonces, a veces, ¿cuánto se podría demorar? Un receptor puede demorar 1 mes, 2 meses. Pero en estricto rigor, la ley dice: recibía la demanda, notificada, 10 días para contestar, 10 días para desalojarlo. Ese es el juicio monitorio, ley Devuélveme mi casa. Requisito: debo tener muy claro cómo probar el contrato, la existencia del contrato y la existencia de la deuda. Probando esas dos cosas, paso por acá. Carmen Gloria, y perdón, ¿a los cuántos meses, o sea, si un mes el arrendatario no paga, yo ya podría al primer mes hacerlo? puedo iniciar todo esto. Ah, desde el primer mes. Perfecto. ¿Cuándo paso al otro juicio? Cuando efectivamente yo tengo la dificultad para probar esto. Por eso es que es siempre muy importante lo del contrato escrito ante notario. Si yo tengo dificultad para probar la existencia del contrato, para probar lo que me deben, para probar que yo soy la dueña de la casa, estoy complicada con ese tema, me van a pasar por acá. Es más, si yo inicio el juicio monitorio
y se me cae el juicio por alguna cosa que yo no pude probar o por alguna alegación que hace el demandado, paso al juicio declarativo. Carmen Gloria, nosotros vimos acá en el matinal cuando fue el caso de Marcianeque, que había arrendado una casa, el dueño de la casa dice, me debe con más de 10 millones, creo que eran como 14 millones, sí, más 14 servicios millones. básicos. Ahí el dueño de la casa ingresó a la propiedad Claro. que era de él, bueno, por eso, ingresó a la propiedad, hubo amenazas, se decía en ese minuto, nosotros eso lo cubrimos acá. Entonces, ahí estamos viendo justamente la imagen de ese señor de camisa blanca, el dueño, ingresó. Entonces, al regreso de la pausa me gustaría también que tú nos contaras qué cosas sí se pueden hacer, qué cosas no se deben hacer, porque a veces por tratar de defender lo nuestro la Podemos terminar peor. Exacto. Podemos terminar peor. Pero Pero linda imagen para seguir hablando aquí en el Buenos Días a Todos cuando son las 11:28 con Carmen Gloria Arroyo, como todos los lunes, por supuesto, con la Carlita Jara, que fue víctima de un arrendatario. Y tú decías y adelantabas, Edu, el tema de Marcianeque. Recordemos que tuvo este reclamo por parte del dueño de la casa que debía 14 millones, que no había pagado servicios básicos, y él va, el dueño, y lo saca por la fuerza. Después Marcianeque reclama que era a través de otra persona que tenía que pagar, que no lo hizo. Bueno, después otro... Todo el mal tema- hecho allá, todo mal hecho. toma listo, Es que ¿cierto? Todo mal por hecho. eso estamos hablando de este caso, porque es a través de un tercero que él supuestamente pagaba y ese tercero no le pagaba, pero aquí llega el dueño de una manera súper matonesca a sacarlo de la Sí, casa. lo primero es que decir, cuando uno, en el contrato, cuando uno no cumple el contrato, da origen al término del contrato. Entonces, vamos a ver qué cosas uno no cumple cuando uno no cumple el contrato. Por ejemplo, lo que parece obvio, lo más evidente, no pagar el arriendo. Si yo no pago el arriendo, estoy incumpliendo el contrato y va a dar origen a que se termine este contrato. Pero también puede ser, si uno lo establece bien en las cláusulas, generalmente es así, el pago de cualquiera de los servicios. Claro. No pagar la luz, no pagar el agua, puede dar origen también, o los gastos comunes, puede dar origen al término del contrato. Cuando yo termino un contrato por un incumplimiento de contrato, que fue lo que te dijeron mal, a ti entendiste mal, no hay plazos que esperar. ¿No? No. Cuando el contrato yo lo quiero terminar, que es el desahucio, por el término, y no quiero renovar el contrato con mi arrendador o mi arrendatario, ahí estoy dispuesta a avisar este término y dar un plazo, que es un mes por cada año, con un máximo de 6 meses. Pero cuando el fin del contrato, el término del contrato, es porque este señor no lo está cumpliendo, no tiene ningún plazo. No tiene ningún plazo. Entonces, ojo, cuando llegan a exigir, no, pero yo igual tengo un año para irme, porque no. El plazo máximo, el máximo, es de 6 meses. Ese es el máximo ante la ley. Y es 1 por cada año, máximo 6 meses. Y para tener derecho a ese plazo, tengo que haber tenido cumplido mi contrato. No puedo incumplir el contrato. No puedo deber 10 meses y pretender que además me den 6 meses de gracia. No, parece obvio, ¿no? Pero no. No puedo deber los meses de gastos comunes y pretender que me den meses de gracia. No. Y otro punto súper importante, que la mayoría de la gente se cree esto, que al revés. Estos meses de plazo que yo tengo para irme se pagan. No son gratis. Eso. Se pagan al mismo valor que se pagaba el arriendo. Listo, caigo en la causal de término, me avisan del término del contrato, no me pueden dar plazo porque estoy incumpliendo y me deben enviar una carta ante notario y certificada, porque eso permite probar en el tribunal después que yo le avisé el término del contrato como establece la ley. Carmen Gloria, perdón, te dejé como... Es que de ahí va a tomar lo tuyo, porque habiendo explicado esto, que es como la base, voy a meterme en el caso de Marcianeque. Eso, porque este señor dice, oye, este don Marcianeques me debe 14 palos. Sí. Y más allá de que Marcianeques diga que no, que era mi manager, y después salió el papá del manager diciendo que no, terminaron. Pero este señor se mete a su propiedad. Él Mal. siente que es mi casa, por lo tanto, me da lo Que me mismo, la devuelva, claro. salto la reja y voy, ya que por las buenas, voy a ir por las malas. Eso está mal. Está pésimo, porque uno puede pasar de ser del perjudicado al que tiene que pagar la indemnización, puede llegar a ser. Yo sé, lo entiendo, y muchas veces me cuesta que la gente lo comprenda, que es nuestra casa, es su casa, es tu casa. sí. Entonces uno dice, ¿cómo no voy a poder entrar a mi casa? Sí, es su casa, pero si usted le facilitó, le dio, le arrendó esa casa a otra persona o le tomaron esa casa, ojo que ahí también, tomaron esa casa, entraron por la mar y están viviendo en esa casa, aunque la casa sea suya,
no puede entrar por la fuerza. Si no lo dejan pasar, no entre por la fuerza, porque se comete un delito en ese caso, aunque la casa sea suya y sea así reiterativa, que es el de violación de morada. Entonces hay puede terminar atenuantes ahí, detenido. Carmen Gloria, no hay atenuantes ahí porque yo me imagino, hemos visto tantos casos que dan ganas, uno, de meterse con la persona y entrar a ayudarlo, que te han, mira, roto las cosas, no Son te la patudas. devuelven, Por eso se te digo que cierran. O sea, entiendo hay un la nivel de rabia, impotencia entiendo la mucho. rabia, pero no podemos permitir la justicia en nuestra propia mano. Es Porque verdad. si no es volver al estado de salvajismo, Exacto, en unos sí, lados va a claro. corresponder, en Uno otros cree en casos el no va a Estado de corresponder. Derecho. Entonces, claro, si queremos creer en el Estado de Derecho, si queremos creer en nuestras instituciones, tenemos que hacerlo a través de los procedimientos que establece la ley. Si hay un contrato, si puedo probar el contrato, veré si me voy por el devuélveme mi casa o me voy por el juicio antiguo, y si no tengo contrato, me iré con el juicio precario. Si yo entro a una casa, aunque sea mi casa, forzando puertas, forzando chapa o entrando por la bandereta, cometo un delito del área penal, no civil, violación de morada. Y puedo terminar incluso preso si es que terminan a ir sumando delitos. Por ejemplo, si me meto a la mala, pueden llegar a decirte, yo tenía un florero aquí de la dinastía Kwon y usted me lo quebró. Claro. Y vaya a tener que pagar a lo mejor un florero de 10 Sí. millones. Y ahí el Igual- arrendatario, por ejemplo, en el caso de Marcianeque, que él decía, oye, me alegan que parece que había una cancha, que estaba el pasto en malas condiciones. Cuando uno arrienda también hay que hacer un catálogo de lo que tiene en la casa y en qué condiciones tiene, como para después no cargar ese muerto yo. Buena pregunta. Gracias. En este contrato, cuando ya hablo de detallado, ahí uno recomienda no solo que se haga el detalle de las condiciones en las que se está entregando, sino que además se adjunten fotos. Eso ayuda un montón, porque a veces a mí me pasó una vez cuando yo era arrendataria, arrendé una casa y cuando la estaba entregando me estaban cobrando un lavavajillas y yo decía, no, ¿Cuál? si no había lavavajillas, sí, estaba ahí y me salvó el inventario que me habían hecho en el minuto de la entrega, donde estaba la foto, donde no aparecía en el inventario, y estaba la foto que no había en ese espacio un lavavajillas. Entonces, súper importante que puedan detallar así de preciso. Decir, cocina, ponte tú una cocina 4 platos, 2 lámparas, las cortinas del living, no Una tengo idea. baldosa en mal estado. La baldosa o el Claro, piso Que rayado. reclamaba justamente el propietario eso. Hartas preguntas nos están llegando para ti, Carmen Gloria. Aprovecha de enviarlas, ahí va a aparecer nuestro WhatsApp para que le haga todas las preguntas. Y dice, buenos días, ¿qué ocurre si el arrendatario no paga durante 2 meses, pero tiene hijos menores de edad viviendo en la casa? ¿Se puede desalojar igual? Se desaloja igual. La ley no hace consideración con la persona enferma o con los menores de edad. Lo que a veces hacen es contactarse, eso es mucha gentileza porque no es necesario, con las municipalidades, con los departamentos sociales de las municipalidades para que busquen una solución alternativa, sobre todo cuando es invierno y este desalojo se va a producir las personas que están en la calle, pero la ley no se hace cargo de las situaciones personales. Sí, no, lo que yo quería preguntar, Carmen Gloria, porque, claro, lo que yo te contaba desde mi experiencia, ¿cierto? Que yo traté de hablar con ellos, le mandé correos, le mandé WhatsApp, los llamaba por teléfono, nunca me contestaron nada, por eso yo llego hasta el departamento. Obviamente con esta sensación de que tú dices, de que De uno rabia. ya de rabia, que uno no sabe qué hacer. Yo nunca con la intención de meterme, sino que llegara a un acuerdo, de Pero poder igual puede conversar. ser muy peligroso porque uno No, no sabe claro. cómo lo va a enfrentar Bueno, la otra ella lo persona. tomó de muy mala manera. Me echó, me cerró la puerta en la cara y fue terrible. Por eso yo atino a agarrar el celular y como grabar la situación para tener algo de respaldo. Sin embargo, cuando hay un mes de garantía, a veces hoy hasta se cobran 3 meses de garantía, esa persona podría decir, ¿sabéis que yo voy a hacer uso de eso mientras no esté? ¿No? Buena pregunta, porque eso también es tema de discusión. Que quieren decir, no, es que yo me voy a quedar 2 meses más porque pagué 2 meses de garantía o voy a ocupar el mes de garantía. La garantía que uno paga en el contrato de arriendo es para los posibles daños que puedan haber en la propiedad que sean de culpa del arrendatario. ¿Ya? Y solo de común acuerdo, y ahí está la clave de la palabra, común acuerdo entre arrendador y arrendatario, puedo darle otro destino. Como puedo decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar como un mes de arriendo. Claro. O lo voy a dejar la mitad, la otra mitad, no sé. El acuerdo que sea, pero solo por común acuerdo entre ambas partes. Perfecto. Se puede conversar entonces. Y a propósito de aquello, todos los acuerdos que lleguen entre arrendador y arrendatario, como por ejemplo, señor, don Eduardo, se me echó a perder el calefón.
Sí, arréglelo, me lo descuenta a fin de mes. Por escrito. Por escrito. Por escrito. Porque las palabras se las lleva Sí, el por viento escrito, y después el en arrendador o el WhatsApp, arrendatario un se puede mail olvidar. o algo así. El por Sirve, escrito, sí. sirve por escrito un mail o un WhatsApp. O sea, no hay que ir frente a notario. no, o sea, no, no. Ya. Por escrito, que no sea de palabra, que no sea una llamada Pregunta. telefónica. Súper. Buen día, mi nombre es Rodrigo de Estación Central. Tengo una consulta. Llevamos 7 años arrendando una casa, la que está con contrato vigente. El tema es que el dueño quiere vender. ¿Cuánto tiempo después de ser informados tenemos para salir de la propiedad? Buena pregunta. Voy a borrar, a ver, ¿dónde voy a borrar? Aquí voy a borrar. Buena pregunta, porque los contratos se deben respetar ambas partes, no solamente el arrendatario, deudor malo que no paga, gracias, sino que también el arrendador que arrienda una propiedad. Con respecto al plazo, ese es el tema que vamos a tratar, plazo. Fíjese en esto. Supongamos que el 1 de enero firmamos un contrato de arriendo por un año. Entonces ese contrato de arriendo vence el 1 de enero del año siguiente. Aquí estamos en el 24, vence el 25. El contrato es del 1 de enero del 24 al 1 de enero del 25. Ese día vence. En general en Chile los contratos son llamados de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vence y se vuelve a renovar por otro año más. Cuando la ley dice que Automático. si yo termino esto, debo avisarle, aquí es donde está el plazo que yo debo avisar, antes de la llegada de este plazo. Y aquí está el plazo que yo debo dar. Entonces, generalmente el contrato dice, se avisará con 60 días de anticipación. Diciembre, noviembre. En noviembre, yo debiera avisarle al caballero que no voy a renovar mi contrato hasta en el nuevo periodo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya. ¿Qué pasa si yo vendo la propiedad entre medio Ah, y no voy a alcanzar a llegar al 1 de enero? Debo indemnizar. Debo Así es. indemnizar por Al los arrendatario. meses que falten hasta el término del contrato, porque ambas partes están obligadas a respetar este contrato. y ahí se indemniza por cuánto, por ejemplo, en el caso del dueño al arrendatario. Lo pueden pactar o lo puede terminar un tribunal, pero tienes que indemnizar. Lo más probable es que el tribunal, si te condenan a indemnizar, te va a condenar a pagar lo que él tenía que pagar como arriendo para que él pueda arrendar en otra parte. Perfecto. Mira, Eso qué es lo bueno. que justicia uno pide. Y hay una sola salvedad, que esta es súper importante para las personas, sobre todo se ocupa mucho cuando uno arrienda propiedades muy caras o durante muchos periodos que impliquen, por ejemplo, el movimiento de toda una empresa, de toda una tienda, donde hay una inversión, todo a veces en vitrinas y en cosas. Y entonces uno dice, ¿y qué pasa si este caballero vende eso y después no me respeta el arriendo? Hay una forma. Si usted inscribe este contrato de arriendo en el conservador de bienes raíces, al margen de la inscripción de dominio de la propiedad, no puede vender la propiedad sin que el nuevo propietario le respete el arriendo. Es como Entonces, si tuviera el usufructo de la propiedad. es como que tuviera el usufructo hasta el término del Mira. contrato. Entonces, me lo tiene que respetar el contrato. El actual dueño o el nuevo dueño están obligados a respetar este contrato que yo firmé. Está bien, bueno, muchas preguntas te están llegando, Carmen Gloria, no solamente al WhatsApp escrito, sino que también por audio y las pasamos a escuchar. Ya. Estoy arrendando mi departamento y quería saber si puedo solicitarle a la persona que me arrienda que me envíe un estado de las cuentas para mantener todo al día. Se puede. Estado de las cuentas, se puede pedir eso. No sé si estoy con alergia o resfriada, pero cualquiera de las dos cosas. Alergia, Eduardo, Chocolate, igual alergia, es- ¿Estamos en sí, lugar? sí. Alergia. Ya. Ya, se puede. El arrendador, el dueño de la propiedad, tiene dos derechos. Tiene derecho, tiene entre otros varios, tiene derecho a coordinar con el arrendatario. No puede llegar de imprevisto. Tiene que coordinar con el arrendatario visitas esporádicas en la propiedad para ver que esté bien cuidada, que esté bien mantenida, que no haya daños. Ojo, esta ley incluyó además, que me acuerdo, los daños a la propiedad como causal de término ipso facto del contrato de arriendo. Así que quien de repente hace esas modificaciones en la propiedad o daños en la propiedad puede, además de ser constitutivo de un delito, como te pasa a ti, del delito de daños y de dar cuentas en materia penal, puede además ser causal de término del contrato. Entonces tiene derecho a visitar la propiedad y tiene derecho también a verificar que las cuentas estén al día, las cuentas
de consumos básicos como luz y agua, porque además el no pago de esas cuentas da origen al término del contrato. Ajá. Preguntas a través de más 569-9407-0107, que es nuestro WhatsApp. Dice así: una consulta para Carmen Gloria. Salud. En mi caso, tengo arrendatarios morosos que necesito sacarlos y por este mismo problema económico no tengo para pagarle un abogado. Entonces estoy igual que antes de la ley, con las manos atadas, nos dice Marco Recoleto. No, o sea, sé que es más difícil, pero las manos atadas jamás, mi querido. Tiene que siempre ponerse en movimiento. Efectivamente, si uno contrata a un abogado particular para hacer este procedimiento, hay costos involucrados y generalmente son bastante caros. Pero también recordemos que están las clínicas jurídicas de las universidades y también está la Corporación de Asistencia Judicial que ven estos casos. Y en ambos casos, tanto la clínica como la corporación, son absolutamente gratuitas. Bueno, en Mira, realidad. pues, bueno. y uno puede ir, pero no, uno va y dice, oye, necesito esto. Sí, ahora no te da- gratis no va todo el mundo. Si vas tú, no te van a atender. No, claro. Gratis para las personas que están en situación de Pero vulnerabilidad. eso, pero es Claro. algo que va a ocurrir o te va a decir, Sí. sabes que no tenemos hoy día capacidad. No, te van a atender. Solo va a depender de la precalificación que hace el asistente social. Perfecto. Uy, estoy Pero cada rato funciona para bien, ver si calificas económicamente, ¿no? Muchas No lo preguntas. descarto, ¿eh? Va a calificar, claro. Más audios para ti, Carmen Gloria, para Ya. que escuches y respondas. Yo arriendo un departamento de un dormitorio en Santiago Centro. Llegué hace poquito y me di cuenta que tiene problemas porque no han pagado los gastos comunes. ¿Qué puedo hacer en esos casos? ¿Se puede terminar con el contrato con la persona? Porque no quiero seguir con estos problemas. Ya, Buena por lo que se pregunta. entiende, ella es Sí. arrendataria. Claro, Sí. y se encontró con no le advirtieron que no estaban Claro, pagados los Que había gastos deuda. comunes. Sí puede terminarlo, una causal de término del contrato, o puede llegar a un acuerdo con el arrendador si los gastos comunes son muy excesivos, a lo mejor pagarlo ella, o decirle cómo van a solucionar ese problema. Siempre los acuerdos, aunque parezca bajadero lo que estoy diciendo, por escrito. Por escrito. Muy bien, por escrito más preguntas. Oye, que hay Dice harto. así: buenos días, consultar. ¿Cómo puedo enviar consulta a Carmen Gloria? Me separé y cedí los derechos de la casa, pero la deuda aún sigue a mi nombre y se debe más de 10 dividendos. ¿Se puede hacer algo? Francisco es mi nombre. No tiene Pero que no ver tiene con que ver con arriendo. esto, claro. Fuera tu pregunta. No, pero a ver, respondamos. Dice que se separó. Se separó, y se la dio los casa- se derechos, dio los derechos de la, casa. pero sigue a nombre de él el dividendo. En el fondo él tiene que seguir pagando. Habría que ver cómo fue el acuerdo, mi querido, porque si el acuerdo es que usted cede los derechos de la casa, pero usted es el que está a cargo de la deuda, del pago de los dividendos, por supuesto que la deuda lo va a perseguir a usted. Y si por el contrario se dio todos los derechos, incluso con la deuda, que es difícil porque ahí habría que hacer una innovación y eso depende más de la institución bancaria, más que del tribunal o de él, en ese caso podría haber una excepción y él reclamar que se le impute al otro el pago, pero me da la impresión que no es así. Hola, buenos días a todos. Hola. Consulta para Carmen Gloria. Soy Carmen María. arrendataria. Mi casa se hizo un contrato por subsidio de arriendo, pero ya se terminó. Y por motivo de no tener tiempo en hacer otro normal, ¿uno puede regirse por el anterior? Subsidio de arriendo. Dice, buenos días, consulta. Yo soy arrendataria. Mi casa, me imagino que la casa que ella arrienda, se hizo por un contrato por subsidio de arriendo. Ojo Estaba que ayuda del cuando uno Estado. tiene la casa adquirida por subsidio tiene prohibición de arrendamiento. De hecho, te la pueden quitar. Te la entiendo. pueden quitar, así que si ese es el caso, Es que yo creo que ella arrienda con un subsidio de arrendamiento. Ah, Es ella claro. la que tiene bien. subsidio de ya. arrendamiento. Toda la razón. Entonces, dice, por un subsidio de arrendamiento, pero ya se terminó ese subsidio. Ya. Por motivo de es. no tener tiempo, no se ha hecho otro normal. ¿Puede regirse por el contrato anterior? no, No. le conviene hacer uno nuevo, porque el otro, el obligado al pago, era el beneficio del subsidio que recibía ella directamente el pago. En cambio ahora va a tener que modificar la fórmula de pago porque va a tener que ser directamente a ella. Y lo del subsidio de arriendo, claro, ahí se le paga directamente al arrendador, Claro. no al arrendatario para que le pague al arrendador. Ah, extraordinaria, Carmen Gloria, tan clara como Tremenda, siempre. tremenda.